Un sacerdote satánico, ¿qué eres? Bueno, primero que nada, pues hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Qué chido estar con ustedes. No suena satánico, suena toda madre este benévolo y buen pedo. O sea, ¿qué está pasando? ¿Dónde trajiste, modo? No, es que necesitamos prender las velas y la cruz de sal invertida aquí en la cabeza. Se manifiesta. No, pues mira, realmente soy una persona que ha estudiado mucho acerca del tema porque, bueno, yo más o menos ya tengo 10 años haciendo radio por internet y soy investigador paranormal. A lo que voy es que desde muy chavo, es decir, más o menos desde los 14, 13, 14 años, empecé a meterme en esto, me gustó mucho. A raíz de una película que vi y empecé a investigar, ¿no? Y evidentemente, pues cuando empiezas desde muy chavo, las dudas te saltan igual siendo muy chavo. ¿Qué película viste? Silent Slot. Silent Slot, porque estamos hablando de una película que tiene que ver con brujas, tiene que ver con vampiros. Entonces, te llamó la atención lo oculto, lo extraño, lo paranormal, pues. Sí, me llamó mucho la atención, me espantó muchísimo. Salí corriendo a casa de mi abuela en una cena donde sale el señor Pablo. Y pues mi hermano al día siguiente me regaló un libro de una novela gráfica muy exótica de Drácula. Y pues ya ahí me clavé, ¿no? Y empecé a pedir libros y luego cuando me chambear se empezó a comprar. Pero como te digo, que siempre te saltan dudas y yo no estaba muy conforme con todo lo que, como tú dices, ¿no? Con toda esta educación judeocristiana que desde muy temprana edad nos fueron inculcando. Yo me preguntaba uno por qué el otro por qué, y es así como los cultos, pues que hay otras religiones, que hay otros cultos, otras creencias, y empiezo a estudiarlas, pues no todas porque son chingadas, pero sí muchísimas, ¿no? Entonces empiezo a estudiarlas muchas y por azares del destino conozco a una persona que tiene la oportunidad de ingresarme en una secta, y es una secta satánica. Entonces le digo, órale, vamos, yo por mero conocimiento, por mero aprendizaje, porque sí llega un momento en el que hay cosas muy densas, muy fuertes, que pues mejor dije, no, ¿sabes qué? Lo que yo quería aprender. Esta secta satánica, tú ingresaste por vía de un nombre. ¿Tiene un nombre? ¿Se puede decir su nombre? ¿Podemos saber? ¿O prefieres mantenerlo en el anonimato? No, sí les puedo decir el nombre, incluso hay varias que tienen el mismo nombre. Generalmente todas toman los nombres de las principales sectas satánicas que existieron por ahí del siglo XVIII y XIX, los principales grupos satanistas, no satánicos. Los principales grupos satanistas que había tuvieron nombres, y las actuales pues retoman esos nombres para darle pues, cierto dejo de interés, ¿no? A estos grupos. Así es, entonces ¿Cómo se llamaba, pues? A ver, dime. se llamaba la Estrella de Plata. La Estrella de Plata, ok, esa la conozco, no te digo que conozco estas cosas. Pero a ver, este asunto de adorar al demonio, de hacerle un pillas al demonio y más, ¿en qué momento empieza? Estás hablando, nos hablaste ahorita del siglo, ¿qué dijiste? ¿14, 15? ¿En qué momento no, se del siglo empieza? XVII. Empieza el 17, pero ¿en qué siglo se empieza a adorar a Satanás? O sea, el culto a Satanás. Bueno, mira, haciendo un poco de historia, digamos que el satanismo, bueno, hablando de satanismo como tal, no podríamos mencionarlo satanismo, así no, hasta después de los años 60, cuando un personaje funda la primera iglesia satánica, ¿no? La primera iglesia satánica. Pero antes de ello, el satanismo ha existido prácticamente desde que surgen los demonios, es decir, el satanismo nace con el nacimiento de la iglesia. Cuando empieza a ver estos demonios, pues empieza a haber adoración a ellos. Pero mucho antes de todo esto ya se hacía, es decir, el mal se adora desde que el hombre es hombre. Y no es que sea malo, es simplemente una corriente que existe, algo que está, y por estar, pues tiene que existir, ¿no? ¿En tiempos de Jesús ya había quien adoraba al maligno? Sí, mucho antes de ello. Es decir, No, a ver, es que el Satanás como figura, o sea, el satanismo, también es del cristianismo. O sea, antes se habrán adorado otros dioses, pero no a Satanás, porque no existía. Es Porque correcto. Satanás finalmente lo inventamos nosotros, ¿no? En el Antiguo Testamento, antes del cristianismo, ya se Ah, sí, pues, pero digo, o sea, no ha estado, se ha adorado a lo mejor a diferentes dioses, pero Satanás como figura, Satanás es como cristiano. Eso es muy correcto. Sí, por eso pensé que no podría llamarse satanismo como tal, sino hasta que aparecen los demonios. Pero antes de eso ya existían deidades malas como Mashtur, como vamos, deidades mesopotamias
mesopotámicas mucho, muy antiguas, 4000 años antes de esto, a las que se adoraban. ¿Y qué es lo que hacían? Lo que hacían es que utilizaban el mal, es decir, le daban al mal ¿Qué es el Ok, mira, en la antigüedad se creyó, por ejemplo, que las enfermedades eran un castigo del mal, que eran unos castigos de estos dioses o de estos demonios que traían la enfermedad a los pueblos, ¿no? Entonces lo que hacía la gente es que pues le pedían al demonio más cabrón que los protegiera. Y entonces, como las enfermedades las traían diablejos muy pequeños o espíritus malignos muy pequeños, le pedían al más grande que los protegiera. Y por eso en la antigua Mesopotamia les colgaban a los niños para dormir un pequeño Pazuzu en el cuello. Pazuzu es un demonio, es el demonio que sale en la película del Exorcista. Es llamado el demonio de los vientos o el que baja de las montañas. Ese era el diablo más cabrón que había. Entonces ¿A los niños les colgaban una imagen del diablo más cabrón que había? Ah, por supuesto. Y así los otros diablos pues ya no le hacían nada. Yo estoy muy más cabrón. ¿Por qué no se iban con un dios mejor? Con eso, con este diablo, como los dioses les pinchaban. No, porque la enfermedad venía no de los buenos, sino de los malos. Entonces había que poner un derecho. Entonces, pues desde ahí siempre ha estado o ha existido la adoración al mal. Sin embargo, muy casualmente, cuando surge la iglesia en todo este proceso de evangelización, pues se trata de convertir todos los grupos religiosos paganos a la religión católica. Entonces, lo que hace la iglesia es que toma los principales aspectos de estas religiones para convertirlos en sus aliados y en sus enemigos. El grupo secta, es decirlo, ¿En sus aliados o en sus enemigos? en ambos. O sea, tomaban ciertos aspectos, por ejemplo, de religión celta, tomaban ciertos aspectos que los hacían buenos y otros que los hacían malos. Por ejemplo, ellos adoraban al sol. Entonces no es de extrañar que todos los santos tengan una bola que representa al sol, porque así ya están metiendo la religión celta con la de ellos. Sin embargo, ellos adoraban mucho al dios de la naturaleza, un dios llamado Cernunnos, que tampoco es coincidencia que sea un güey bien mamado, con cuernos de venado, con patas de cabra, y que la iglesia, como no podían con él, pues lo satanizan para decirle, ¿sabes qué? Pues tu imagen de tu dios es en realidad un demonio, estás adorando al diablo. Entonces, algunos demonios resultaban los poseedores de protección para los humanos, de sustento para los humanos, o sea, era competencia de la iglesia, vamos a decir, de la que sea, de los buenos. Entonces, los malos eran muy atractivos. ¿Cómo es que la gente, digamos que ahora la modernidad que considera malos a los demonios y buenos a los dioses? ¿Qué pasó? ¿Por qué perdieron? Pues eso fue un proceso de evangelización, es decir, les lavaron el cerebro. ¿Qué pasó? Pues tiraron sus templos, tiraron sus iglesias y sobre ellos construyen los nuevos templos. Al estilo de la conquista. Exactamente, no azotan a la gente. Vamos, la iglesia siempre ha actuado bajo la premisa del saber es poder. Entonces, quien sabe más, pues puede. Y tampoco es de extrañarse o tampoco es una coincidencia que los hayan tenido todos idiotas en la Edad Media y que solamente pudieron tener acceso. Bueno, todavía. No. Pero bueno, en aquella época solamente tenían acceso, por ejemplo, a la biblioteca de Alejandría, solamente tenían acceso los grandes sacerdotes y los escribas. Y a veces los escribas ni siquiera sabían qué era lo que estaban copiando, ¿no? Ellos solamente repetían libros y libros y libros. Y una vez. Dame un segundito, porque me quedé muy clavado con la imagen que nos platicaste del primer patas de cabra. Esta deidad, ¿cómo se llamaba? Pazuzu. No, Pazuzu, este dios que dijiste que era de la naturaleza, que tenía cuernos de venado. Cernunnos. Esa es como la primera imagen diabólica, ¿no? Es correcto, es la primera imagen diabolizada de un dios pagano. Porque él era un dios buen pedo, pero entonces el cristianismo dijo, no, tu dios es un culero, y esa imagen la tomó como para modelar al demonio. Es correcto, así es. No, pues es que de qué manera le dices a la gente que están pendejos, que están adorando al malo, pues conviertes a sus buenos hermanos. Bueno, recordemos, por ejemplo, las imágenes, cómo se ven los faunos, estos seres que son pues, medio humanos, medio cabras, que tienen personas y demás. O sea, siempre esta imagen de una especie de bestia está asociada como una bestia que resulta insaciable, lujuriosa, cruel, inescrutable, inexplicable. O sea, siempre es una cosa que da miedo. ¿Dónde está la atracción para aquellos que son adoradores de Satanás en esta figura que pues a todos nos debería dar miedo, no es confianza? Pues mira, lo que pasa es que el diablo representa todo
aquello que la moral rechaza y todo aquello que la religión condena. El diablo representa poder, el diablo representa libre albedrío. Ahorita que hablamos un poco acerca de las premisas de la Biblia satánica, te vas a dar cuenta de por qué. Sin embargo, vamos a continuar con esto de la historia. Ya vimos que no con esto. Sin embargo, en 1666, casualmente también aparece el 666 ahí, es cuando se realiza la primera misa negra con una mujer que se llamaba Madame Guyon, que fue la última sacerdotisa de la suma sacerdota del satanismo, y ella era protegida por la Voisin, o Madame de la Voisin, que a final de cuentas era la madre de un sacerdote que había abandonado los hábitos, ¿no? Que era el cura Gabor. Entonces ellos dos era Gabor, ¿no? Entonces ella Estamos en 1766. no, 1666. Este año se celebra la primera misa negra. Misa negra en París, en Francia. No, esto se hace en una región sureña, Saint-Denis. Bueno, entonces, ¿qué pasó en esa misa negra? ¿Qué sucedió? ¿Cuál es el ritual, la liturgia? El guión, pues, el libreto de esta ceremonia. Bueno, pues lo que pasa es que esta protegida, la Voisin, se andaba dando al emperador, ¿no? Andaba dando al rey, sí, se andaba dando al rey, entonces Luis XIV, así es. información que recabe en el caso de la base, es Luis XIV tenía una amante que además era mamá de 5 de sus hijos. O sea, porque la historia es de lo más truculenta. Sí, no, entonces, bueno, pues ella le dice a este sacerdote, le dice, oye, ¿sabes qué onda? Pues ayúdame a quedarme con él, ¿no? A que sea yo su favorita y demás. Y entonces empiezan a realizar ciertas mesas negras en las cuales aparecen los primeros elementos que son relacionados al satanismo. Las velas de cebo, que en principio se hacían con cebo de animal, bueno, pues la Rosan dice que no, que tiene que ser con cebo de criaturas vírgenes, y pues para eso empiezan a sacrificar niños y utilizar el cebo de ellos, ¿no? Que tenían que ser vertidos con sangre de una prostituta y también pues, empiezan a matar prostitutas y toda esta serie de parafernalia satanista o satánica más bien que tendría que ver con todo esto empieza a realizarse hasta que finalmente se la terminó muerta, ¿no? Terminó condenada. No sin antes haber envenenado a varias de sus rivales de amores con el rey. Sí. O sea, porque había otras amantes del rey a las cuales claro. esta mujer al parecer envenenó, ayudada precisamente por este sacerdote. Y luego se dice que también todo esto de lo que mencionas de las velas de cebo, de niño y demás, que son cuestiones